noches, bienvenidos a esta única emisión de domingo aquí en Noti7. Iniciamos de inmediato con las noticias. El pasado 22 de agosto, un hombre enloquecido atacó a machetazos a madre y también a sus dos hijos en Nevaj, Quiché. La madre y el niño se recuperaron pronto, pero lamentablemente la pequeña Brenda murió en el hospital. A continuación le presentamos una crónica de este repudiable ataque. ¡Metan la piedra, metan la piedra! ¡Eso, eso! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡No aguanta! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Para, para! ¡Mátenlo, mátenlo, agárrenlo! Intentó escapar de los vecinos, quienes se percataron de lo que minutos antes había hecho. Pese a su esfuerzo por huir, le dieron alcance y lo vapulearon. Una niña está gravemente, está entre la vida y la muerte. ¿Quiénes son familiares de los niños? El enojo de la población no era para menos. José Antonio Chelseto había escapado de la escena en donde quedó una mujer y sus dos pequeños hijos heridos con un machete. La menor, Brenda, de 5 años, era la más grave. El papá y esposo de las víctimas aseguró que no entiende el porqué del ataque. ¿Cómo lo hacen? No lo entiendo. Lo que se debe hacer, es lo que la gente dice, que se saldría de ese hombre, pues, y que hacen lo que quieren, es la merecida. ¿Y qué buscamos? Si hacemos el mal de que sí nos tienen que hacer, es como una culebra, ya está colgada en tu cuerpo, lo tenés que darle y lo tenés que cortarle porque ya te hizo el daño. Y ahora que si te hace el daño y lo dejas salvo, no. Hay que ver en esta, por favor. Todo apunta a que Chel se encontraba al momento del ataque bajo efecto de alguna droga. Hasta el momento, los motivos que llevaron a Chel a cometer el atroz acto no están claros. Durante sus declaraciones confusas, dejó más dudas que respuestas a las interrogantes de la población y de las mismas autoridades. Ellos me molestaron, me caían, robaron mi cuarto, fueron a atracar mi trasto, todo entre ellos, por eso. ¿Pero por qué hiciste eso con los niños de machetearlos? Yo no lo quiero. ¿Y la señora qué? ¿La conocías vos? Sí. ¿Es tu esposa? Vive abajo de mi casa. ¿Vos estabas bajo efectos de alguna droga? ¿Estabas tomado o qué? No. ¿Estabas consciente de lo que estabas haciendo? ¿Conocías bien más a la familia que...? ¿Estás arrepentido de lo que hiciste? Ah, sí. ¿Y ahora qué pensás, que te van a llevar a un centro preventivo? No, nada. Tengo que pagar lo que me van a pagar. Buenas noches. Sobre el mismo tema, Carla Mejía viajó recientemente a Quiché, donde nos informa que tanto doña Cecilia y su hijo Willy han salido ya del hospital. En ese momento de la entrevista desconocían la triste noticia de la muerte de Brenda. Desde 10 horas de camino hemos llegado acá a un albergue del Hospital Roosevelt. Don Pedro, ¿cómo está? Aquí, buenas tardes. Ya le trajimos a su esposa hoy. Gracias. Bueno, don Pedro, si quiere nos acompaña. Nosotros viajamos hasta allá, a Quiché, para poder ir a traer a su esposa hoy y a su hijo Willy. Entonces, si quiere nos acompaña acá. Aquí están ellos, para que los pueda saludar. Así con mi esposa que está aquí ahorita, pues, amargamente, no sé. Tampoco tristeza por su vida de ella. ¿No? Willy, ¿cómo te sientes de ver a tu papi? ¿Feliz? Sí. ¿Estás feliz? Sí. ¿Sí estás muy feliz? Sí. Sí. Por supuesto, y cómo no estarlo. Imagínense, pasó más de una semana en el hospital allá en Nevaj, Quiché, y ahora pues por fin se reencuentran ellos.
Y tal como lo adelantábamos, hoy los médicos del Hospital Roosevelt informaban del fallecimiento de la pequeña Brenda Raimundo. El INASIF ya entregó el cuerpo a sus padres. Desde el 22 de agosto, don Pedro Raimundo estuvo aferrado a la camilla de Brenda Raimundo con la esperanza de una pronta recuperación. Pero los médicos, día a día, le indicaban que no había un avance ni un retroceso en la salud de la pequeña, que continuaba en el mismo estado crítico como cuando ingresó al Hospital Roosevelt. El pasado 31 de agosto, doña Cecilia Maldonado volvió a ver a su hija y a cada médico que veía le suplicaba que salvaran a su pequeña Brenda. La madrugada de este domingo, una llamada les robó la tranquilidad. Personal del hospital reportaba más complicaciones en la salud de su hija. Es difícil porque a las 2:02 de la mañana, a la 1:30 me llamaron que llegara al hospital, ¿no? Entonces nosotros estoy descansando en la casa Ronald, y de ahí me extrañé porque todos tenían pagada la luz y es una casa delicada, ¿eh? Bueno, me levanté, me puse los zapatos, salí despacio, encendí la luz y cabal salió la doña ahí. Entonces yo le dije, me están llamando al hospital. Bueno, con cuidado me dijo, me dio la carnet para salir y llegué al hospital y me dijeron que, bueno, ya está, ya me dijo. Entonces le dije que si se podía sacar. Sí, toma asiento afuera, me dijo, me senté afuera. A doña Cecilia se le hizo imposible hablar. Don Pedro indicó que desde que ingresó a la llamada no dejó de llorar. En el reporte de los médicos del Hospital Roosevelt, a eso de las 4:30, Brenda dejó de luchar luego de permanecer en coma inducido. Lo que ella hacía, cada vez cuando voy a ir a dejar a su hermanito en la escuela con su mamá, que ella quería quedar en la escuela, y su mamá dice que ese es mi nena, así va a aprender a estudiar luego, dice ella, pero uno no sabe cómo va a pasar ella, pues así como al momento ahorita ya se descansó, y como dicen dicho, esa vida que tuvo la nena, sufrió mucho, no sabía lo que ella pasó y sufrió casi 15 días. Estuve aquí todos los 15 días, yo estuve aquí porque yo quisiera que se recupera, yo quisiera llevarlo de regreso para la casa, pero ya no se pudo. La Marcha por la Vida y la Familia aglutinó a miles de personas que recorrieron el centro histórico, en donde organizadores ofrecieron un mensaje en la Plaza de la Constitución. ¡Viva la vida! ¡No aborto! ¡Viva la vida! ¡No aborto! ¡Viva la vida! ¡No aborto! ¡Viva la vida! El movimiento ciudadano Transformemos Guate convocó para este domingo una marcha por la vida en contra de las iniciativas 5395, que contiene una propuesta de identidad de género, y la 5376, que propone que niñas y adolescentes que fueron abusadas sexualmente y resulten embarazadas puedan abortar en las primeras 12 semanas de gestación. Sin embargo, miles de guatemaltecos mostraron su inconformidad y participaron en una marcha pacífica en el centro de la capital en favor de la familia y en contra del aborto. La caminata, denominada Guate por la Vida y la Familia, partió del centro cívico hacia la Plaza de la Constitución. Pues por este momento estamos ya por finalizar la primera etapa, vamos a terminar ahorita con una canción y seguimos esperando más personas. Venían todavía por la 14 calle, más personas marchando, aún no han terminado. Entonces lo que se espera y lo que se está evaluando es volver a repetir el programa, ver los testimonios, escuchar el corazón, ¿verdad? Y volver a replicar esto que ya vivimos ahorita, ¿verdad? Pero por el momento, ahorita la primera etapa estamos culminando, ¿verdad? Diferentes grupos de la sociedad se sumaron a la marcha contra el aborto. Pues que yo sepa, de los que estamos aquí arriba,
creo que ninguno tiene los afanes políticos, creo que ninguno de todos los que están aquí. Y si hay alguno de casualidad, pues esa será la excepción. La mayoría estamos por decir sí a la vida. Creo que venimos con esa finalidad, sabemos y estamos claros que eso es lo que con esa fin organizamos la marcha, y que alguien utilice una cosa, eso siempre se da en la vida, que alguien, como dice el refrán, lleva agua en su molino. Los guatemaltecos, muchos vestidos con camiseta blanca, se pronunciaron a favor de los derechos de la familia desde la concepción. Sí a la vida, alto al aborto, fueron algunas de las consignas de la marcha. La leve llovizna que se hizo sentir en la Plaza de la Constitución no fue ningún obstáculo para que miles de guatemaltecos, hombres y mujeres, rechazaran el aborto. Estamos de regreso con nuestro segundo bloque informativo. El presidente Jimmy Morales reitera al secretario general de la ONU que no se renovará el mandato de la CICIG. A continuación, el anuncio que brindó el presidente de la República el pasado viernes en el Palacio Nacional de la Cultura. Nos hemos sujetado a las leyes y hemos dado libertad para que las instituciones realicen libremente su trabajo. A pesar de este apoyo inconstitucional e irrestricto a las instituciones, a pesar de este apoyo incondicional e irrestricto a las instituciones, hemos visto con tristeza que se ha irrespetado el principio de la supremacía constitucional, por lo que declaramos al pueblo de Guatemala y al mundo que en base al artículo 183, literal A, de la Constitución Política de la República de Guatemala, que dice: es función del presidente de la República cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Es decir, que la presidencia es el garante del cumplimiento de este mandato, y basado en el artículo 175, que establece la jerarquía constitucional y manda que ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución, las leyes que violenten o tergiversen los mandatos inconstitucionales son nulas ipso iure. Además, la sentencia del 29 de julio del 2009 de la Corte de Constitucionalidad dictó: la Constitución Política de la República de Guatemala es la norma suprema de todo ordenamiento jurídico del Estado, a cuyas disposiciones están sujetos los poderes públicos y los propios gobernados. Su jerarquía normativa la convierte en parámetro de validez de todas las disposiciones que emitan los distintos órganos estatales. En este contexto, hemos notificado oficialmente al secretario general de Naciones Unidas la no renovación del mandato de la CICIG y que de inmediato se inicien las transferencias de capacidades a las instituciones correspondientes. El año pasado se hizo ver al secretario general de Naciones Unidas muchas de las preocupaciones que el Estado de Guatemala tenía respecto del actual responsable de la comisión y de muchos de sus integrantes, violando nuestras leyes, induciendo a personas y a instituciones a participar en actos de corrupción e impunidad. Estos señalamientos hechos por la vía diplomática conllevaron persecución penal selectiva y con sesgo ideológico evidente, sembrando el terror judicial en Guatemala. Este actuar violenta nuestras leyes, el derecho internacional y los principios, reglas y prácticas internacionales, así como el mismo mandato de la CICIG. La justicia selectiva ha sido utilizada para intimidar y aterrorizar a la ciudadanía. Se ha violentado la independencia judicial pretendiendo manipular la justicia, acciones que atentan contra la presunción de inocencia y el debido proceso, garantías humanas amparadas por nuestro derecho y el derecho internacional. Le recuerdo al pueblo de Guatemala que sus instituciones y sus funcionarios, según el artículo 156 de la Constitución Política de la República, no está obligado a acatar órdenes ilegales.
Por supuesto que luego del anuncio del presidente Jimmy Morales, varias fueron las reacciones. A continuación le presentamos algunas posturas. El vocero de la CICIG fue uno de los primeros en pronunciarse luego del anuncio de la no renovación del mandato de la comisión ante la ONU. Por ahora estamos expectantes y los vamos a mantener informados por las vías de comunicación regulares. Reitero nuevamente con mucho énfasis el apoyo que los periodistas, la comunidad internacional y la sociedad civil le ha transmitido al comisionado internacional contra la impunidad en Guatemala, don Iván Velázquez, en estas horas. Vamos a mantenerlos informados de inmediato apenas tengamos cualquier comunicación oficial nueva. Por ahora hemos, como ustedes saben, ha circulado la carta que el presidente le ha enviado al secretario general solicitando la no renovación del mandato. El abogado constitucionalista Eduardo Ralón brindó su análisis de la carta que el Ejecutivo envió a la ONU. Es una decisión que el convenio le da al Estado de Guatemala a decidir si se va a renovar o no ese mandato. No veo en este momento ningún vicio. La carta está firmada, según se ve en las redes sociales, por el presidente, la canciller. Se dijo en la conferencia que ya fue notificada a Naciones Unidas, así que se está dentro del marco de lo que establece la Constitución, lo que establece el convenio. No lesiona ninguna resolución previa de la Corte de Constitucionalidad, así que yo la veo que está dentro del marco legal. Asimismo, la Embajada de Estados Unidos acreditada en Guatemala se pronunció al respecto afirmando lo siguiente: Estados Unidos está consciente de la decisión del gobierno de Guatemala de no renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Como lo han declarado muchos altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, creemos que CICIG es un socio efectivo e importante para luchar contra la impunidad, mejorar la gobernanza y hacer que los corruptos rindan cuentas en Guatemala. Estados Unidos continuará apoyando la lucha de Guatemala contra la corrupción y la impunidad y considera esta lucha como parte integral de la relación entre Estados Unidos y Guatemala. Mientras que el pronunciamiento de la Embajada de Suecia fue el siguiente: el presidente de Guatemala ha anunciado que no se prorrogará el mandato de CICIG. Es muy preocupante. CICIG es crucial en los esfuerzos para fortalecer el Estado de Derecho y la rendición de cuentas en Guatemala. Algunos abogados consultados consideran que fue correcta la decisión del gobierno de no solicitar una prórroga más del mandato de la CICIG. Consideramos que el señor presidente está tomando dentro de las facultades que la misma ley suprema le faculta, está tomando una decisión que para él es adecuada. Respetamos esa decisión porque está en ley. Aquí ni siquiera un amparo pudiese parar la decisión del presidente, puesto que es la Constitución Política de la República de Guatemala la que él está utilizando como fundamento legal para tomar una decisión. Si el presidente estima que no se ha cumplido con los términos del mandato, pues la ley y principalmente la Constitución, si es lo que él invocó, definitivamente, a mi parecer, está en todo su derecho de ya no reiniciar el mandato. El gobierno de España también se pronunció al respecto, externando lo siguiente: el gobierno de España lamenta profundamente la decisión anunciada el viernes pasado por el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, de no solicitar la renovación del acuerdo entre Naciones Unidas y el gobierno guatemalteco para la continuidad de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, cuando finalice su mandato el 3 de septiembre de 2019. En Guatemala, la reacción del sector empresarial aglutinado en el CACIF fue la siguiente: hemos tomado nota de la decisión que el gobierno de Guatemala ha anunciado con relación al acuerdo suscrito relativo a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y somos respetuosos de la decisión que las instituciones tomen en el marco de su mandato. Es fundamental que se prosiga la lucha contra la corrupción y el continuado fortalecimiento del Ministerio Público. La independencia del organismo judicial y la certeza jurídica deben imperar en el país. Hacemos un llamado a la cordura y a la necesidad de no reaccionar ante noticias no fundamentadas o especulaciones de cualquier naturaleza. El presidente del Congreso, Álvaro Arzú, reiteró lo siguiente: respaldo al presidente Jimmy Morales en su decisión. Trabajar por Guatemala es nuestra responsabilidad. Comencemos este mes patrio asumiendo el rol que nos corresponde como guatemaltecos.
El secretario de Estado de los Estados Unidos en sus redes sociales destacó la importante relación de su gobierno con Guatemala y la lucha que el gobierno ha emprendido por mantener una nación segura. El secretario de Estado de Estados Unidos, Michael Richard, en su cuenta de Twitter manifestó lo siguiente: nuestra relación con Guatemala es importante. Apreciamos enormemente los esfuerzos de Guatemala, antinarcóticos y seguridad. La Embajada de Estados Unidos, acreditada en Guatemala, publicó y replicó en su cuenta de Twitter el mensaje del secretario de Estado de los Estados Unidos, Michael Richard, quien indicó que la relación con Guatemala es importante y que se valoran los esfuerzos antinarcóticos y de seguridad en Guatemala. El gobierno de Guatemala valoró el reconocimiento público del secretario de Estado de los Estados Unidos. El comunicado dice literalmente lo siguiente. El gobierno de la República agradece al secretario de Estados Unidos, Michael Richard Pompeo, las manifestaciones de apoyo expresadas en su cuenta de Twitter y reitera que Guatemala continuará firmemente en la lucha contra el narcotráfico y la búsqueda de una región más segura y pacífica. Estados Unidos es un socio y aliado incondicional, razón por la cual el gobierno prioriza la relación bilateral con este país. El organismo ejecutivo manifiesta que el inicio del mes patrio es un buen momento para renovar los compromisos y esfuerzos por consolidar una nación justa, libre y soberana. Varios juristas solicitan antejuicio contra el Procurador de los Derechos Humanos y magistrados de la Corte de Constitucionalidad, a quienes se les señala de incurrir en una serie de delitos al promover acciones y resoluciones superiores a la Constitución. Esta representación está promoviendo un antejuicio en contra del magistrado Bonerge Amílcar Mejía Orellana, Gloria Patricia Porras Escobar, José Francisco Mata Vela, en contra del Procurador de los Derechos Humanos, Augusto Jordán Rodas Andrade, y en contra del secretario general de la Corte de Constitucionalidad, el licenciado Martín Ramón Guzmán Hernández. De acuerdo al jurista, tanto el PDH como magistrados a la CC han incurrido en varios delitos. Esta representación le está endilgando los delitos de coacción, coacción contra la libertad política, usurpación de funciones, violación a la Constitución, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, resoluciones violatorias a la Constitución, prevaricato, prevaricato culposo y tráfico de influencias. Tomando en consideración que el día viernes 31 de agosto del año en curso, el excelentísimo presidente de la República de Guatemala convocó a los medios de comunicación para hacer ver que no se le va a extender el mandato a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Pero fíjese que es curioso que el señor Procurador de los Derechos Humanos, siendo abogado y notario, conociendo el derecho, inste a la Corte de Constitucionalidad a que conozca un amparo contra el ministro y contra el director de la Policía Nacional Civil, y eso es erróneo. Y más preocupante es que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, siendo el tribunal máximo de nuestro país, acepten esa circunstancia. ¿Qué quiere decir eso? En primer lugar, el ministro de Gobernación, si se le pretende instar un amparo, el que debe conocer esa acción es la Corte Suprema de Justicia. Y en cuanto al director de la Policía Nacional Civil, es una sala de la Corte de Apelaciones la que designe gestión penal. Sin embargo, él absurda y tontamente, el Procurador de los Derechos Humanos, promueve un amparo que no tiene legitimación para hacerlo por los aspectos que yo le mencioné, y principalmente usurpando funciones los magistrados de la Corte, porque esa calidad la tiene la Corte Suprema de Justicia y la Sala de la Corte de Apelaciones. A pesar de este apoyo incondicional e irrestricto a las instituciones, hemos visto con tristeza que se ha irrespetado el principio de la supremacía constitucional, por lo que declaramos al pueblo de Guatemala y al mundo que en base al artículo 183, literal A, de la Constitución Política de la República de Guatemala, que dice: es función del presidente de la República cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Es decir, que la presidencia es el garante del cumplimiento de este mandato, y basado en el artículo 175, que establece la jerarquía constitucional y manda que ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución, las leyes que violenten o tergiversen los mandatos inconstitucionales son nulas
ipso iure. Muy bien, estamos en esta parte de nuestra emisión dominical para hacer un análisis de lo que ha sucedido en nuestro país y también hacia dónde vamos, porque esa es la gran pregunta y los aspectos legales. Para eso nos acompaña aquí en nuestros estudios el licenciado Julio César Rivera Clavería, analista y consultor, y también por la vía telefónica el licenciado Julio Talamonte Maritza. Así es, Luis, buenas noches. Vamos primero con el licenciado Julio Clavería. Se ha dado una serie de situaciones, más que todo a nivel de redes sociales, pero yo creo que deberíamos de concretarnos muy específicamente, licenciado, en el tema sobre la base en la que emitió esta decisión el presidente de la República, hablando específicamente de algunos artículos, tal vez el 175, que habla de la jerarquía constitucional, y un poquito más allá también, el otro en el que se basó es el 183, que son las funciones del presidente en algunos también de sus literales. Pero fíjese que, buenas noches a todos, aquí hay algo que es importante plantearle a la opinión pública sobre la base del propio comunicado del presidente. El antecedente es que efectivamente el año pasado, en múltiples ocasiones, el presidente solicitó por la vía diplomática zanjar esa diferencia con CICIG. El artículo 12, precisamente del propio mandato, es el que le da la opción para que efectivamente tanto el presidente de la República, que es el que nos representa en el país como un Estado, con el secretario general de Naciones Unidas pudieran zanjar esas diferencias. El gran problema es que efectivamente el secretario general de Naciones Unidas no tomó en cuenta esas múltiples solicitudes que anteriormente hizo el presidente, cuando es una obligación de acuerdo con el propio mandato que establece la instalación de CICIG en Guatemala. Lo que dio como resultado que efectivamente el presidente de la República se fundamentara para no prorrogar el mandato de CICIG en dos artículos constitucionales, que son el artículo 175, que me voy a permitir leerlo, que dice jerarquía constitucional. Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución, las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso iure, o sea, nulas de pleno derecho. Y después se fundamentó en el artículo 183, que dice que son funciones del presidente de la República a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes del país. Por lo tanto, básicamente ese fue el andamiaje jurídico sobre el cual él no, pues ya mandó a ofrecer la prórroga de CICIG, de CICIG. Por lo tanto, no hay prórroga, y yo creo que lo que viene en este momento es una lluvia de amparos. Que ya se están dando. Que van a ser múltiples, pero desde mi personal punto de vista tampoco hay materia, porque efectivamente es una función que compete con exclusividad al presidente de la República, de acuerdo con el propio mandato. Licenciado Julio Talamonte, debió haber entonces habido esa solución de una controversia, de una diferencia entre el Ejecutivo y en este caso la CICIG a través de la ONU. No se dio, pero también nos regimos ante la Carta Magna, la Constitución Política de la República. ¿Cuál es su lectura en ese aspecto legal y la supremacía de nuestra Carta Magna? Licenciado Luis Pellecer, licenciada Marista Ruiz, y a todos los televidentes de Noti7, el noticiero de los guatemaltecos. Efectivamente, lo que el licenciado Rivera Clavería dijo es cierto. Yo añadiría algo más, es decir, vamos a ver, la Constitución Política de la República de Guatemala es la ley suprema, ya lo dijo el licenciado Rivera Clavería en el 175. Cuando se habla de las funciones del presidente en el artículo 183, efectivamente el presidente en el literal A dice cumplir con la Constitución, pero además la literal P de ese artículo dice que el presidente es el que otorga el exequatur, o en este caso retira la venia para aquellas misiones diplomáticas o de algún tipo de misión que tenga relación internacional. Aquí es el caso. Tenemos alguna dificultad en la línea telefónica con el licenciado Julio Talamonte, pero específicamente ¿corresponde seguir la ley? ¿Qué papel juega hoy la Corte de Constitucionalidad, por ejemplo, licenciado Rivera Clavería? Y tal vez Clavería? te voy a agregar algo más ahí, Luis, y es el hecho de que ya se están dando estos amparos. La ley es clara.
Sin embargo, pues hemos visto una serie de situaciones que se dan con tema de la CC específicamente. ¿Qué cree usted que puede proceder en este caso? Es que el problema es que efectivamente, legalmente no procede ningún amparo, porque esa es una función. Pero hay algunos antecedentes de la CC. Pero sí, hay antecedentes en que efectivamente la CC le ha otorgado, ha declarado con lugar algunos amparos cuando tampoco le corresponde hacerlo, o se ha involucrado en acciones que tampoco le competen resolver a la Corte de Constitucionalidad. Yo creo que en esta materia y en este momento no tiene competencia para conocer la Corte de Constitucionalidad. Si lo hace, estará incurriendo en responsabilidad también ellos, porque no es materia para el conocimiento de la Corte de Constitucionalidad. Le voy a hacer la pregunta que creo nos hacemos todos, y lo decía yo el viernes anterior al licenciado Julio Telamonti. Nosotros, los chapines de a pie, para poder entender mejor, así de sencillo, ¿quién está por encima, la CC o la Constitución? La Constitución. La Constitución está... Todos los funcionarios de gobierno están subordinados a la Constitución política del país. Nadie está por encima de la propia Constitución política del país. Todos los guatemaltecos tenemos la obligación de respetarla y de defenderla. Licenciado Julio Telamonti, habíamos tenido dificultad, lo que usted quiera agregar al respecto, sobre todo porque tratamos de orientar la opinión pública en este inicio de semana. Muchas gracias. Es que como voy en carretera, es muy importante lo que decía el señor Clavería, aparte que tiene toda la razón, nada, pero escúchese bien, absolutamente nada está sobre la Constitución. Cuando hablamos de este relacionamiento que estábamos comentando con la CICIG, se rige decir por el convenio de La Haya de 1961. ¿Qué dice el convenio de La Haya de 1961 en su artículo 8? Que solamente... Volvemos a tener algunas dificultades. Es que tenemos dificultades del audio, pero es que es importante estos convenios internacionales y la forma de las relaciones, porque tampoco es que la ONU esté encima del gobierno de Guatemala. Esa es la claro otra que duda. no. Esa es la otra duda. No, las Naciones Unidas no está por encima de ningún país del mundo. Es más, las funciones de Naciones Unidas están muy determinadas y básicamente están en función de no solo del concierto y de la paz mundial, pero no están por encima ni de la Constitución ni de ningún pueblo. Es decir, Guatemala firmó este mandato para una función específica, la investigación de cuerpos ilegales en el gobierno. Eso es básicamente para la investigación y para su desarticulación. Y eso es exactamente en lo que se tiene que enmarcar. Sí, es decir, desde luego se dieron casos en los que efectivamente la percepción que los guatemaltecos tenían es que se había excedido en sus funciones y probablemente, y yo creo que por eso es fundamental que efectivamente cualquier modificación que se le quiera hacer este mandato sea entre el gobierno y sea entre el secretario general de Naciones Unidas. Esa es la mecánica que el mismo mandato establece. Desde luego hoy es complicado. Envió una carta en la que efectivamente se plantea que hasta aquí llegó la prórroga de CICIG y que este año que queda resta para que efectivamente se traslade a las instituciones como el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, todas las capacidades en materia de investigación criminal. La otra duda que surge es, bueno, son dos básicamente. La primera, en el caso de la ONU, el secretario general de la ONU, el señor Guterres, ya recibió la nota. ¿Qué procede con él? ¿Tiene que respetar la decisión de un presidente constitucional? No, es que el mandato mismo no obliga a que se prorrogue la instalación de CICIG en Guatemala por más tiempo. Es decir, este propio mandato dice, miren, si ustedes consideran que el límite es hasta aquí, hasta ahí llegó. Por lo tanto, la decisión del presidente es que efectivamente ya no se prorroga a CICIG, por lo tanto, hasta aquí llegó. Es decir, hasta el 2019, septiembre del 2019. Justamente un año. Con relación al tema de la CC, se dice muchísimo
Y lo que estamos tratando aquí en Noti7 es de dejar las cosas muy claras, basados justamente en la Constitución Política de la República. Pero se ha visto mucho que a veces la CC, de alguna manera, se retrasa en tomar, digamos, algunos amparos o a darle la lectura correspondiente, pero en otros le da un trámite rápido. O sea, ¿a qué se debe esta situación? Primero, en algunos casos al acceso de trabajo y en otros casos a prioridades. Esa es una realidad. Pero le voy a decir algo. La Corte de Constitucionalidad tiene que proteger básicamente la Constitución Política del país. ¿Y en qué se basó el presidente de la República? Vea lo que dice el 175. Por eso es que es bien importante. El 175 lo que dice es: ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso iure, de derecho. Pero el 183 lo que plantea es que efectivamente entre las funciones del presidente de la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Es decir, no va a quitarle una función la Corte de Constitucionalidad que la propia Constitución le otorga y le faculta al presidente de la República. O sea, que esta es una buena medida para la CC para saber exactamente en qué lado está, por decirlo en otras palabras. Y de alguna manera también el llamado y la idea de que esto no se trata de una confrontación. Porque es que no debe ser una confrontación. Mire, este es un tema, no es un tema legal, es un tema político-diplomático que no se resolvió en su momento. Por eso les puse el antecedente histórico al principio, porque básicamente se debió haber resuelto el año pasado, en el que se debió haber puesto el Ejecutivo con el Secretario General de Naciones Unidas y modificar el convenio en lo que se podían poner de acuerdo. El presente instrumento, este mandato, de acuerdo con su artículo 15, se podrá modificar por acuerdo escrito entre las partes. Por lo tanto, la solución era esa. Lo que sucede es que se obvió por parte del Secretario General de Naciones Unidas no tomar en cuenta todos los requerimientos que hacía el Ejecutivo. Y por lo tanto, hoy la decisión es contraria posiblemente a los intereses que ellos tenían planificados para el futuro. Pero yo creo que todo en política tiene solución. Licenciado Julio César Rivera Clavería, muchísimas gracias. Interesante el tema y va a seguir dando para el análisis, para la discusión, pero pues es interesante que Guatemala tome un rumbo. Agradecemos también al licenciado Yuro Taramonte y su participación, que pues se nos entrecortó, pero pues ya seguiremos adelante en nuestro proceso informativo. Es un tema que va a seguir para seguirlo comentando. Les agradecemos a ustedes sus llamados porque han estado pendientes. Gracias al licenciado Julio Clavería y también a Julio Taramonte. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida con más información. Y tenemos actualización informativa y esta le corresponde que todos pongan atención allá en Quetzaltenango. Y es que esta pues fue dada por el licenciado Carlos López, director de IDEDUC de Quetzaltenango. Y es que derivado del estallido de una estación eléctrica en Quetzaltenango, el servicio de agua ha colapsado. Por lo que como director departamental de educación, tomó la decisión de suspender clases en 600 centros educativos privados y oficiales, que constituyen un 90% del total de los existentes en la cabecera municipal por estar inhabilitado el servicio sanitario de dichos centros educativos. Tomando como base el interés superior de los niños, no está de más indicar que el área de salud advirtió sobre dicha problemática y posibles consecuencias al no suspender clases en centros educativos afectados, por lo que instruyo a los supervisores y gestores de la cabecera municipal de Quetzaltenango a dar cumplimiento por el término de 2 días, tanto lunes como martes, evaluando constantemente a todos los centros educativos bajo su jurisdicción, mientras se restablece el servicio de energía. Así que, como podemos tomar en cuenta, tanto lunes como martes no habrán clases en la región de Quetzaltenango y por supuesto ustedes estén pendientes de las emisiones de Noti7 y también de sus redes sociales para conocer más sobre esto que está ocurriendo en la región de Quetzaltenango. Vamos a la pausa, no cambie.